Estás escuchando Viernes Conspirativo. Nos situamos en 1943, una época que muchos de nosotros consideramos sangrienta y horrorosa por su naturaleza bélica. En ese marco de la guerra estamos en Estados Unidos, listos para luchar por una causa cuestionable que nos alejaría de la familia y de nuestros seres queridos. En el verano de ese año nos embarcamos en el USS Eldridge para combatir a los submarinos nazis. Zarpamos hacia el Atlántico en aguas un tanto turbias y todo este viaje tiene un objetivo militar, pero también científico. Albert Einstein había desarrollado, al parecer, una teoría capaz de volver el barco invisible, y no solo eso, también podría teletransportarse. Este experimento se origina en la base naval de Filadelfia, con el proyecto Rainbow, cuando el doctor Franklin Reno le propuso a la Marina estadounidense la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles. Pero no como lo están pensando, él se refería a que los radares enemigos no fueran capaces de detectarles. Para ello, utilizó como base y fundamento las teorías de Albert Einstein, que hablan sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad. Dentro de esta hipótesis, era probable que un buque envuelto en un anillo electromagnético pasara desapercibido. Sin tener idea del propósito del proyecto, técnicos privados fueron contactados para instalar generadores y rodear el barco con metros de cable para así dejar al USS Eldridge dotado de grandes aparatos tecnológicos. El 22 de julio de 1943 se llevó a cabo el experimento y, según cuentan, tuvo éxito, aunque de forma relativa, pues al activar los generadores, estos rodearon al barco de una extraña neblina color verde y desapareció de la vista de los presentes. Los marinos implicados, por otra parte, sufrieron tanto desórdenes mentales como alteraciones físicas. El 28 de octubre de 1943 se llevó a cabo un segundo experimento, esta vez con el equipo reajustado, equiparado y previsto para no fallar. Sin embargo, notaron que al realizarse la nueva prueba, el barco no se había movido de su sitio por las marcas que el peso del navío provocaba sobre el mar. Además, los marinos se desmayaron, otros fueron fulminados al instante y algunos sufrieron combustiones espontáneas. La leyenda de este experimento cuenta que el barco desapareció por completo y reapareció en la base Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, en donde permaneció por 15 minutos hasta finalmente regresar a Filadelfia. Esto quería decir que el Eldridge, además de teletransportarse, viajó en el tiempo. Desafortunadamente, debido a los daños que recibieron los tripulantes de la nave, el proyecto fue cancelado, el instrumental desmantelado y los archivos y datos del proyecto presuntamente eliminados. La historia del experimento Filadelfia tomó gran popularidad debido al testimonio de un supuesto marino de la nave SS Andrew Furset. Se llamaba Carl Meredith Allen, pero utilizaba el nombre de Carlos Miguel Allende, y según él, había declarado ver cómo el barco desapareció ante sus ojos. Allen entonces contactó por medio de cartas al ufólogo Maurice Jessop, escritor del libro El caso de los ovnis. Allen afirmaba contar con pruebas verídicas y fehacientes de la desaparición del barco, así como saber el destino de algunos marineros partícipes del experimento. Cuando el ufólogo le pidió más evidencias, Allen dijo que no podía proveer los detalles que le exigía, pues sus conocimientos se basaban en la hipnosis. Ante esto, Jessop lo tomó por mentiroso y dejó de contestar su correspondencia. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde yo, Lupita Caballero, y Ana Ibarra te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Viajes en el Tiempo. Hoy vamos a estar hablando de... es otra leyenda urbana que, no sé, yo no creo que sea de esas leyendas como verdaderas. Creo que es más como fantasía hasta cierto punto. ¿Tú qué piensas? Creo que es complicado. La vida en el mar es complicada. Y creo que tal vez se mezclaron elementos de la realidad con un poco de fantasía, quizá un poco de alucinación. Es que sabes que realmente el único testimonio
de esta historia es este señor Allen, pero tenía antecedentes de tener problemas psiquiátricos y pues como que a este escritor, le redactó varias cartas donde decía muchas cosas pero al mismo tiempo nada. O sea, es como que tengo pruebas, pero no te puedo decir cuáles son. Y el escritor así como, de que bueno. Igual la época, tenían como un montón de experimentos, estaban innovando un montón de cosas. Entonces, creo que un poco la época y el contexto en el que se encontró esta leyenda fue óptimo para que se propiciara la creencia de que esto era real. Hay como incluso muchos creepypastas de experimentos de Estados Unidos. Entonces yo creo que pues de ahí se pueden desprender bastantes. Igual, bueno, también hablando de experimentos, del MK Ultra, que también, pues sí fue verídico. Sí hay registros de que en efecto fue verdad. Pero hay otros que son más que nada como creepypastas o simplemente leyendas urbanas que quedaron ahí y se volvieron populares, se hicieron películas, series, pero nada así que tú digas verídico. Pues es que también como que en esta época, como entre guerras, aprovechaban el contexto como para poder experimentar en personas. Entonces, justamente tenemos muchos avances científicos en estos momentos por lo mismo, en el que experimentaban con enfermedades, con productos y con varias cosas. Entonces, hasta cierto punto yo también pensaba que esto era verdad, hasta este episodio. Pero, a ver, creo que la parte en la que experimentaron con la invisibilidad, eso sí fue cierto. Creo que no han sido las primeras personas en tratar de experimentar con este tipo de cosas que vienen mucho de la ficción. Pero ahora, llevarlo a cabo en la realidad en esa época, difícilmente. Igual porque muchos decían que Albert Einstein estuvo involucrado, que igual Tesla fue parte de este experimento y todo, pero no hay como que pruebas de que realmente ellos estuvieran involucrados. ¿Que utilizaron de base sus teorías? Pues sí. Creo que muchos científicos han querido llegar a ese punto de la invisibilidad y por cierto ya es posible, pero no creo que la invisibilidad se refiera como que así como la pensamos en la fantasía, ¿no? De que una persona literal chasquea y se vuelve invisible, o tipo el manto de Harry Potter. Sí. No. Además, según obviamente mi cultura de series y películas, creo que es diferente el tratar de hacer invisible algún objeto inanimado a tratar de querer teletransportar o querer hacer invisible algún ser vivo. Entonces, justamente este experimento Filadelfia mezcla los dos. Estamos hablando de dos conceptos que son diferentes y llevarlos a la práctica al mismo tiempo. Ahora, ¿qué nivel de tecnología le vas a necesitar para eso? Porque una cosa para hacerlo invisible y la otra, pues para teletransportar, para viajar en el tiempo también. O sea, es como que demasiado, mucho. Me estás metiendo muchas cosas en un mismo plato. Y creo que es muy difícil de alcanzar. O sea, incluso a nivel ficción, a nivel de serie. Sí. ¿Alguna vez has visto algún personaje que pueda hacer las tres cosas al mismo tiempo? Yo no. Yo no recuerdo. Además también de que un barco con tripulantes. O sea, ¿qué tan grande tendría que ser el dispositivo como para poder abarcar todo? Cuestionable. Pero bueno, continuemos con la historia. Edward Dudgeon, uno de los marineros que se encontraban a bordo del navío, explicó que el origen del mito se debe a un incidente ocurrido en la base de Norfolk. El Eldridge había hecho una parada en el lugar para recargar provisiones y pronto regresó a Filadelfia en menos de 6 horas, cosa que no sería muy sencilla porque en esa zona había infinidad de barcos alemanes. Pero en realidad puede ser muy probable que el barco optara por navegar a través del canal Chesapeake y Delaware, el cual permite efectuar un rodeo. Las luces y destellos que se mencionan en el relato pudieron haber sido simples relámpagos. La versión oficial del experimento Filadelfia es una rotunda negación a su ejecución. En el año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina hizo público un comunicado en donde negaba la existencia de algún programa de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en el tema. La nota decía lo siguiente:
La Oficina de Investigación Naval, ONR, ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes conocidas de la física. La ONR también asegura que la teoría de campo unificado del Dr. Albert Einstein nunca ha podido completarse. Entre 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la Marina en investigación teórica de explosivos y explosiones. No existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación. Por otra parte, el investigador Jesús Hernández, especializado en la Segunda Guerra Mundial, comenta: el USS Eldridge era un destructor de la Marina norteamericana que, según los datos que figuran en los archivos, entró en servicio después de la fecha del primer experimento, por lo que es difícil que pudiera ser el protagonista del misterioso episodio. Del mismo modo, en la fecha del segundo experimento, el USS Eldridge no se hallaba en Filadelfia. Bueno, pues está. Pero igual, les vamos a contar algunos experimentos que hablan sobre la invisibilidad y que ya es posible hasta cierto punto. Tampoco hay que emocionarnos tanto, así como con los viajes en el tiempo, poco a poco. Hay una capa. Ajá. Bueno, este experimento nos habla de el manto de invisibilidad. Así como el de Harry Potter. Pero no tal cual. Y dice aquí que los responsables del descubrimiento son un grupo de científicos de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, liderados por Xuan Chang, con la ayuda de la Universidad Técnica de Dinamarca y la colaboración de Sir John Pendry, del Imperial College de Londres. Ahora, ¿cómo funciona este experimento? Se supone que ellos crearon un dispositivo que hace desaparecer objetos muy pequeños, o sea, tampoco para desaparecer personas, sino se estaba refiriendo como a alfileres, clips, cositas muy chiquitas. Y todo esto se compone de 2 cristales de calcita. Este es un mineral cristalino. Una de las propiedades de la calcita es la polarización de la luz. Cuando un rayo de luz incide en la calcita, se desdobla en 2 rayos. Estos se ponen en direcciones perpendiculares y con velocidades diferentes. Los científicos entonces colocaron 2 prismas de calcita unidos de forma piramidal en la parte superior y emplearon oro para favorecer la reflectancia. El resultado de todo este experimento fue que los elementos colocados entre los 2 cristales de la pirámide desaparecen. Los rayos de luz polarizada son refractados y el observador, a nuestros ojos, lo vemos desaparecer. Todo esto se trata más que nada como de un juego de perspectiva de luz. O sea, la luz tiene muchísimo que ver y puede que, como bien dicen, nosotros no la estamos viendo en ese momento, pero no quiere decir que no esté el objeto, sino que toda la luz y por cómo están puestos los objetos nos hace ver, nos hace percibir que no están ahí, que son invisibles, pero pues sí, creo que obviamente para intentar aproximarse a la invisibilidad hay que modificar algo en la forma en la que podemos percibir la luz. Como sabemos, todo lo que vemos, los colores, todo lo que podemos percibir como realidad es a través de la luz. Entonces hay que modificar el cómo se percibe eso como para poder hacer algo invisible. Pero como lo mencionas, no es como desaparecerlo, solamente es ocultarlo. así es. Creo que más que el hecho de invisibilizar es ocultar. Incluso sería muy difícil lograr hacer invisible a una persona por el hecho de que este objeto se ve. O sea, estás usando un objeto que se ve para hacer invisible algo. Entonces no es del todo invisible. Así que pues no hemos llegado a ese punto todavía. Pero igual hay unos materiales con los que supuestamente también se puede curvar los rayos de luces y evitar que se reflejen en objetos, que son estos metamateriales, que en pocas palabras son un conjunto de materiales artificiales que curiosamente los denominan como materiales del futuro. Todos estos poseen características electromagnéticas especiales. Entonces pues hay como que otro experimento, este fue en el 2006, del Dr. David Smith de la Universidad de Duke, y también el Dr. John Pendry del Imperial College,
Hicieron invisible un cilindro de cobre de 2 o 3 centímetros de diámetro a la radiación del microondas. Se recubrió el cilindro con un nuevo tipo de material, que es estos, los metamateriales. Todo este experimento igual nos dice que se puede hasta cierto punto moldear la realidad pues para hacerla pasar desapercibida. Lo veo como una configuración de la realidad en la cual se va a omitir eso en específico. Exactamente, eso es lo que hace. Hay como que toda una explicación científica más de los metamateriales. Es muy interesante, igual les dejamos las referencias por si quieren leerlo todo. Y pues esta es la gran conclusión. Sí, así es. Creo que es otro de esos casos que resultan más como leyendas, como mitos, pero nada así que tú digas, esto fue de verdad, seguramente pasó. Pues sí, creo que este caso lo podemos seguir contando y hablando de él como una leyenda urbana, más no como un hecho de la vida real. Así es, pero pues ya saben, en teoría es posible la invisibilidad, solamente que con cosas chiquitas, muy pequeñas, no con personas, y definitivamente estamos muy lejos de llegar al nivel de superhéroes por el momento. Así que déjenos saber qué piensan. Si tienen como que más que aportar al tema, pues nos pueden escribir en nuestras redes. Y nuestras fuentes para este capítulo fueron National Geographic, ABC, El Mundo, Blogsys y La Tercera. Recuerden que siempre les dejamos adjunto a este episodio un Linktree con nuestras redes sociales y todas las plataformas en las que nos pueden encontrar. Así que si nos quieren seguir en alguna red social o escucharnos en otra parte, ahí nos pueden buscar. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.